La historia de Rusia empieza con la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente se derivarían los rusos, ucranianos y bielorrusos. Mas sin embargo se habla de que los rusos europeos son descendientes de los vikingos, ya que estos se asentaron en Ucrania hace muchos años, donde fundaron la ciudad de Kiev, y así nació la actual Ucrania, y posterior a ello migraron hasta formar lo que hoy se conoce como Rusia. Aunque otros hablan de la formación de Rusia, se debe a la ruta de seda china, la cual usaba ríos ubicados en el gran continente euroasiático como rutas comerciales. En las orillas de estos ríos se fueron asentando muchos pueblos y así formando las grandes ciudades que hoy existen en Rusia. Pero, en fin, yo creo que la formación de este enorme país se debe a muchas teorías, incluidas las dos mencionadas. Es por eso la rica diversidad étnica y cultural del país. Rusia es el país más extenso del planeta, el cual abarca dos continentes, el europeo y el asiático. De ahí el nombre del país euroasiático. Es casi 2 veces más grande que China y 5 veces más grande que la India. Tiene una población de casi 150 millones de habitantes, la mayoría ubicada en la parte europea del país, es decir, en el occidente de Rusia. Tras el colapso del bloque soviético y la desintegración de la URSS, lo que probablemente haya sido la ruptura más amplia de la historia moderna, nos preguntamos cuál es el papel de Rusia y qué estrategia busca en relación con el mundo actual. Cuando se desintegró la Unión Soviética, Rusia se convirtió en la heredera de todos los estados que habían pertenecido a dicha unión. Entre los países exsoviéticos se creó la Comunidad de Estados Independientes, que actualmente existe y busca mantener una coordinación económica, política y militar entre los 12 estados exsoviéticos. Aunque algunos estados decidieron reorientar su identidad nacional y su política hacia la Unión Europea, la OTAN y los Estados Unidos. Precisamente hablamos de países como Armenia, Georgia y Ucrania, y los países bálticos que desde el inicio decidieron unirse a la Unión Europea y hacia el bloque de la OTAN. La única república exsoviética que decidió seguir apoyando a Rusia, la heredera de todo el imperio soviético, fue Bielorrusia. Mientras los países de Asia Central que pertenecieron al bloque soviético, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Azerbaiyán, se quedaron en un estado neutral en el que buscan redefinir su identidad estatal basada en la estabilidad y la civilización islámica. En realidad, hoy en día, la comunidad de estados independientes es problemática. Se ha mostrado una capacidad de integración muy reducida, que carece de poderes supranacionales. Partiendo de las nuevas realidades geopolíticas, la política exterior rusa registró en los últimos años una serie de transformaciones fundamentales. Los cambios que se produjeron tanto a nivel mundial como regional y las ampliaciones de las estructuras internacionales, como la Unión Europea y la OTAN, que incluyeron en sus esquemas de cooperación a todos los países de Europa Central y Europa Oriental, antiguos satélites de la extinta Unión Soviética. Todo esto removió los nuevos y frágiles cimientos de Rusia. Por lo tanto, el Kremlin comprendió que Rusia tenía que reforzar su política y que además de su gran armamento, el país posee dos instrumentos estratégicos muy importantes, el petróleo y el gas natural. De esta manera, la ambición de Rusia se traduce en transformar la empresa estatal Gazprom en la mayor productor mundial del sector energético, concentrando el control sobre los más importantes sectores de la economía. El petróleo y el gas natural se convirtieron en los instrumentos mágicos de Rusia sobre su influencia estratégica en toda Europa, ya que se sitúan en el centro del poder mundial. En los últimos años, el gigante ruso centró su atención sobre todo en sus vecinos más cercanos, es decir, las antiguas repúblicas soviéticas, pero se encuentra en una dura competencia con la superpotencia americana, que a través de la OTAN está presente en toda Europa. Tras Rusia haber abandonado la órbita occidental, hoy en día el país euroasiático está creando un sistema solar por primera vez desde la desintegración de la Unión Soviética. Moscú considera una prioridad a todos sus vecinos, por lo que empezó a promover su influencia en la comunidad de estados independientes, como un esfuerzo para tratar de obtener activos lucrativos e incrementar su influencia política, principalmente con Bielorrusia y Kazajistán, con la creación de una zona económica unificada, llamada la Unión Económica Euroasiática. Otros países de la antigua URSS, Armenia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, manifestaron intereses para las inversiones rusas, mas sin embargo desean que Rusia abra las puertas a todos los productos de dichos países que pertenecieron a la Unión Soviética. Si pensamos en el terrible terremoto que vivió Rusia y los estados nacidos tras el desplome de la Unión Soviética, determinamos que la vecindad próxima se convirtió en la principal preocupación geopolítica de la Rusia postsoviética.
simple y sencillamente con una posición de espectador en un espacio en que la Unión Europea, los Estados Unidos y la OTAN aumentaban su poder e influencia en todos los estados postsoviéticos tras el desplome de la URSS. Por consiguiente, el colapso de la Unión Soviética no significó solamente una pérdida cuantitativa como territorio, recursos, población, sino también una pérdida de la identidad nacional de Rusia. Tanto las fronteras políticas, históricas, culturales y étnicas se volvieron incoherentes para los rusos. La desintegración de todo lo que los rusos se habían acostumbrado a lo largo de muchos años generó un proceso de transformación en su identidad histórica. La transformación hacia la democracia se encontraba en relación directa con los problemas fundamentales de la cultura y la identidad estratégica para Rusia. Durante siglos, los dirigentes rusos consideraban su país una gran potencia europea, euroasiática y una gran potencia mundial, basada en su gran poderío militar. Pero tras el desplome de la Unión Soviética, la situación cambió de forma drástica, y por primera vez después de 500 años, Rusia se encontró mucho más débil desde el punto de vista militar que las potencias europeas o asiáticas. Las preguntas que surgieron fueron de real importancia para el gigante ruso. Si Rusia preferiría quedarse sola o unirse en una alianza, si ellos tomarían como alianza a los países occidentales o intentarían iniciar una alianza antiamericana junto con China y otros estados de Asia y Oriente Próximo. La respuesta a estas atormentadas preguntas intentaron ofrecer a lo largo de los años que transcurrieron desde el desplome soviético una imagen sobre el mundo y sobre el futuro del papel que Rusia intentaba jugar en calidad de potencia regional, con presencia en varias zonas de Euroasia. Al principio, Rusia decidió por Occidente, ya que compartían los mismos valores y prácticamente la política de integración con las repúblicas exsoviéticas y su gran desarrollo energético por todo el continente europeo estaban dando frutos, aumentando de forma muy rápida sus ingresos y mejorando la calidad de vida de la población rusa. La red de gas natural ruso, llamada el Sistema de Transporte Unificado de Gas, se extiende por más de 200.000 kilómetros en todo el continente euroasiático, y esta está explotada por la compañía rusa Gazprom, la mayor del mundo. Pero además, Rusia es el mayor suministrador de gas de la Unión Europea, que depende de ello desde el punto de vista energético. Rusia aboga por fortalecer sus relaciones con Alemania y superar toda crisis actual, intentando crear un acuerdo de colaboración con la Unión Europea, y para dicha unión era fundamental lograr que Rusia autorice el acceso a sus mercados a las empresas europeas y las garantías para sus inversores, mientras que la OTAN ampliaba su arsenal militar hacia la zona de la buena vecindad cercana a Rusia. El punto más fuerte de donde se crearon las tensiones fue cuando Ucrania, mediante un golpe de Estado, decide implementar un programa para ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. En ese momento, Rusia se sintió amenazada, por lo que decidió realizar un referéndum de integración en Crimea, para que forme parte nuevamente de Rusia. Rusia entendió que si no reacciona de manera inmediata, sería rodeada por bases militares de Estados Unidos y de la OTAN, y por ello la batalla global por el control de los recursos energéticos cambió de manera fundamental la cuestión. Utilizando estos recursos como arma y amenazas para el mercado controlado por Estados Unidos, Rusia consiguió atravesar los últimos años el cerco de las bases americanas, evitar su aislamiento y crear nuevas alianzas. La más importante, Moscú-Pekín. Tras las revoluciones de colores de Georgia, Ucrania, Moscú comenzó a jugar sus cartas energéticas con mayor prudencia. Empezó a olvidar los conceptos de la Guerra Fría, y Rusia parte de dos puntos. Primero, tiene el suficiente poder militar para defender todas sus fuentes energéticas. Segundo, que los consumidores externos no sacrificarían sus fuentes de energía en un enfrentamiento con Rusia, y aquí específicamente hablamos de la Unión Europea. Pero a pesar de ello, la desconfianza crece cada día. Con cautela, el gigante se alineó primero con Pekín. Venciendo los temores, empezó a obrar con osadía como en los tiempos de esplendor, dirigiendo sus primeros ejercicios militares junto a China y la India. Con todas las cartas sobre la mesa, Rusia decide acercarse de forma plena a China, provocando escalofríos en Washington. Hay que tener en cuenta el hecho de que Rusia ya no es la misma superpotencia del periodo de la Guerra Fría, y pasará mucho tiempo para que Rusia pueda tener el mismo peso que tenía la Unión Soviética en Asia, en África y Latinoamérica. Además, con los emergentes centros de poder, como Japón, la India, China o la Unión Europea, y la multipolarización de las relaciones internacionales, el mundo cambia profundamente cada día,
y este hecho reclama estrategias y políticas cualitativamente nuevas. Por ello, los analistas proyectan un cambio en el mapa geopolítico de Rusia. Algunos creen que la ampliación de la alianza transeuroasiática, que incluye varios países regionales en Asia Central, con centros de poderes como Rusia y China. Rusia aún no dispone de una ideología atractiva para todos sus vecinos. En Ucrania se mantendrá una doble potencia, uno con los ojos puestos en Moscú y otros en Washington. Los aliados de Moscú por ahora seguirán siendo Uzbekistán, Kirguistán, Armenia y Bielorrusia. Aunque China es un buen aliado para Rusia, el Kremlin actúa con cautela, ya que comprende que la gran economía china podría absorber la pequeña economía rusa. Tras más de 25 años de pérdida de su imperio soviético, Rusia intenta renacer. A pesar de que la arena del reloj geopolítico transcurre con rapidez, más allá de su espacio de vecindad, Rusia cree que la influencia de Estados Unidos cede poco a poco, y que la Unión Europea se perfila como una gran unidad económica que terminará manejando una política exterior independiente. Al mismo tiempo, admira el progreso de China y coopera con Pekín, ya que Rusia cree que el futuro es en Asia. La tarea de Rusia para el siglo XXI es buscar aliados y amigos. Cuantos más tenga, más fuerte será. Y no por último, Rusia desea devolver el esplendor de antaño a su territorio, y de hecho con la llegada de Putin al poder, parece ser que lo está logrando, y demuestra que tiene cada vez más poder para realizar sus sueños. De cara a futuro, desde mi perspectiva, Rusia se convertirá en una confederación compuesta por las antiguas repúblicas soviéticas, que forman una identidad política como resultado de una historia común y de los intereses económicos y de seguridad comunes.